Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión para recordar el arduo trabajo que realizara el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, siendo director de la jurisdicción norte de la iglesia La Luz del Mundo, antes de que fuera llamado al apostolado. Arduo trabajo, ¿en qué sentido? Él promovió e impulsó en gran manera foros en favor de la tolerancia y simposios, conversatorios en favor del respeto entre las personas, entre los grupos religiosos. Impulsó en gran manera el Estado laico y el respeto al Estado laico. ¿Qué es el Estado laico? El Estado laico está dividido en aproximadamente 4 o 5 acepciones, 4 o 5 significados. En un Estado laico no puede haber educación religiosa en las escuelas públicas. En un Estado laico hay libertad de creencia, hay libertad de culto, libertad de religión, hay libertad de conciencia. En un Estado laico hay pluralidad. Y en esa pluralidad, que es la multiculturalidad, que es la diversidad, hay respeto entre un grupo y otro grupo. Por ejemplo, en esa pluralidad hay religiones católicas, religiones protestantes, hay religión budista, hay el islam, el judaísmo. Y en esa pluralidad existe el respeto, que una religión respeta a la otra, que un creyente respeta al otro creyente. Pues el apóstol de Jesucristo, siendo director de la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo, promovió en gran manera el Estado laico y el respeto al Estado laico por parte del Estado. No solo en México, sino también en Estados Unidos y en Centroamérica. Yo recuerdo que en el año 2007, en la ciudad de Tijuana, Baja California, se llevó a cabo un conversatorio, un simposio, un foro en favor de la tolerancia en todos los sentidos, no nomás tolerancia religiosa, sino tolerancia en lo cultural, tolerancia en cuanto a las preferencias, la tolerancia en todos los sentidos. Ese conversatorio, ese simposio, se llevó a cabo en el Hotel Camino Real, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Recuerdo uno de los eslogans de ese simposio que decía: ¿y tú me toleras o me rechazas? ¿Me aceptas o me rechazas? Y recuerdo también un cántico cultural que se escuchó aquella ocasión, que decía: cuando canto, yo canto por tu libertad. Cuando lloras, también yo lloro tu pena. Ese simposio por la tolerancia en todos los sentidos fue impulsado por quien fuera director de la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo, el apóstol Nazón Joaquín García. Recuerdo que fueron invitados muchas personas en el ámbito político. Recuerdo haber visto a legisladores del Distrito Federal. Fueron invitados presidentes y personalidades de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y por supuesto, estuvieron representantes de la Iglesia La Luz del Mundo, ministros de culto. También estuvieron presentes personalidades, directores de asociaciones civiles, de Alcohólicos Anónimos. Hubo una gran diversidad de invitados. Y ese simposio fue promovido por el apóstol, quien fuera director de la jurisdicción norte, Nazón Joaquín García. En él se habló del respeto y de la tolerancia en todos los sentidos, y hacia todas las formas de creencia y hacia todas las formas de pensamiento.
Ese no fue el único foro, sino que antes había habido más foros, más conversatorios. Y después, en el año 2008, se siguieron haciendo foros en defensa de la tolerancia, de la no discriminación, del respeto a la multiculturalidad, del respeto a las asociaciones religiosas de unas hacia otras. Año 2009 siguió habiendo en otros estados, en Sonora, en Hermosillo, en las principales capitales del país. Y todos y cada uno de estos foros, promovidos por el director de la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo, el apóstol Nazón Joaquín García. Quiero hacer mención de uno en particular en el año 2011 en el estado de Tamaulipas. Les voy a mostrar un audio de la introducción de ese foro en defensa del Estado laico y después les haré un resumen de lo que se trató. Este foro fue en el año 2011 en el estado de Tamaulipas y esta es la introducción. También impulsado por el director de la jurisdicción norte, el apóstol Nazón Joaquín García. A continuación, escucharemos la propuesta de la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo que desarrollará el pastor Nazón Joaquín García, director de la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo. Pido un aplauso, por favor, y cedo el uso de la palabra. Bienvenido, señor director. En cada pueblo hay una antorcha encendida, el maestro, y una boca que sopla para apagarla, el cura, Víctor Hugo. Apreciados miembros del Presidium, distinguidas personalidades que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación y público en general, la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo se honra en efectuar este simposium con la participación de todos ustedes. Quiero iniciar mi ponencia manifestando mi preocupación ante las declaraciones del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, publicadas en la revista Proceso número 1574 del día 31 de diciembre del 2006 y el 1 de marzo del 2007, en las cuales manifiesta que para alcanzar una verdadera libertad religiosa es necesario que nos ayuden, refiriéndose al Congreso de la Unión, a llevar a cabo la anhelada reforma en materia religiosa. Como hemos escuchado, este foro fue en el año 2011 llamado en defensa del Estado laico en el estado de Tamaulipas y fue promovido por quien fuera director de la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo, el apóstol Nazón Joaquín García. Y como ya escucharon, citó a una entrevista que apareció en la revista Proceso el 31 de diciembre del 2006. Una entrevista que se le hizo, que los reporteros de la revista Proceso hicieron a Carlos Aguiar Retes, quien fuera presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En esa entrevista, Carlos Aguiar Retes dijo que a los diputados habría que leerles la agenda, guiarlos para que hicieran una reforma al artículo 24 a modo para ellos, a modo para la Iglesia romana, que se acomodara a ellos, olvidándose que ninguna ley debe llevar una dedicatoria. Las leyes no deben de llevar dedicatoria dedicadas a una persona o a alguna institución, sino que deben ser generales. Esa es una característica de las leyes. También Aguiar Retes, cuando dijo esas palabras, estaba entrometiéndose en los asuntos de la legislación. O sea, introduciéndose
siendo él un ministro de culto, introduciéndose en el ámbito civil, violentando con esto la laicidad. Porque una característica del Estado laico es que los ministros de culto no deben intrometerse en los asuntos del Estado. No deben de entrometerse en los asuntos de las legislaciones. Porque por eso vienen los problemas. También el apóstol, quien fuera director de la jurisdicción norte, recordó el desprecio que tuvo la Iglesia Católica con la Constitución de 1857, cuando los católicos llamaron a la Constitución leyes inicuas. El apóstol dice que lo que buscaba Aguiarretes, o lo que busca la Iglesia romana, es tener privilegios para ellos, que no piensan en el bien común, en el bien de todos, sino piensan en el bien particular. Están pensando en su propio beneficio. Aguiarretes lo que pretende al pedirle a los diputados una reforma a modo es que la Iglesia Católica pueda poseer medios de comunicación. Lo que busca Aguiarretes con sus declaraciones, lo que está insinuando, es que los ministros puedan ser votados, los ministros de culto, los sacerdotes de la Iglesia romana. ¿Pero en qué afecta esto? ¿En qué puede afectar a las asociaciones religiosas? El detalle es que la Iglesia romana es mayoritaria y no puede competir, y las minorías religiosas no pueden competir contra ella, aunque tengan los mismos derechos. Por ser minoría no pueden competir. Ese es el detalle. Aguiarretes busca en su reforma a modo que los ministros de Roma tengan la libertad de evangelizar al ejército, porque ellos quieren que la Iglesia romana pueda construir capellanías en los cuarteles y por medio de esas capellanías evangelizar a los miembros del ejército. También quiere otro privilegio que busca Aguiarretes, que busca la curia romana en México, es que los sacerdotes romanos puedan ir a los hospitales para dar apoyo espiritual y auxilio a los enfermos. Van a decir ustedes, pero ¿eso qué tiene de malo? Como ya lo dije, las minorías no pueden competir contra una iglesia mayoritaria. Aunque tengan los mismos derechos, no pueden competir porque son minoría. Porque las minorías religiosas no tienen los mismos recursos que la iglesia romana para poder llevar a cabo estos trabajos. Entonces, ahí habría una desigualdad. El director de la jurisdicción norte menciona que Aguiarretes lo que pretende es que los ministros de Roma tengan libertad de impartir educación religiosa en las escuelas públicas, lo cual violentaría el artículo 3 de la Constitución, que dice que la educación en México debe ser laica, ajena a cualquier doctrina religiosa. En su ponencia, el apóstol Nazón Joaquín, siendo director de la jurisdicción norte, se hace la pregunta: ¿a qué iglesia beneficiaría la reforma que pretende Aguiarretes? Pues lógico, a la iglesia romana, porque ellos tienen más personal, tienen más gente. El apóstol cita en su ponencia al sociólogo de las religiones, el doctor Roberto Blancarte, cuando dijo: cabe recordar
La libertad de conciencia fue promulgada en las leyes de reforma de 1857 para crear un ámbito público, laico, ajeno a cualquier tipo de injerencia religiosa. Sigue el director de la Jurisdicción Norte su crítica al representante del episcopado mexicano, Aguilar Retes. Y se pregunta, ¿acaso la escuela pública no transmite valores? ¿Por qué pretenden, pues, introducir sacerdotes? ¿Por qué quieren que se introduzcan sacerdotes a dar clases a la escuela pública? Y se pregunta nuevamente el director de la Jurisdicción Norte, Nazón Joaquín, ¿en cuál de los países en los que se imparte educación religiosa ha disminuido la delincuencia? Se hace la pregunta. Y se pregunta otra vez, ¿por qué la jerarquía católica se erige como promotora de valores? ¿Acaso la escuela pública no transmite valores? Y se vuelve a preguntar el director de la Jurisdicción Norte en la ponencia, ¿es posible vivir una educación laica con enseñanza religiosa? Por supuesto que no, puesto que violentaría el artículo 3 de la Constitución, como ya lo dijimos, el cual dice que la educación pública en México debe ser laica, ajena a cualquier doctrina religiosa. En su ponencia, el director de la Jurisdicción Norte, Nazón Joaquín García, cita al doctor Blancarte cuando dijo: México ratificó el Pacto de Derechos Políticos y Civiles en marzo de 1981. En el artículo 18 de dicho pacto, dicha libertad estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la salud, el orden, la seguridad, la moral públicos y derechos fundamentales de los demás. En su ponencia, el director de la Jurisdicción Norte toca el tema del aborto, citando a John Locke, cuando dijo: el orden eclesiástico no tiene poder, no tiene derecho sobre el orden civil. También cita al filósofo Spinoza, cuando refiere la imposibilidad de gobernar la conciencia del hombre. Continúa en su ponencia el director de la Jurisdicción Norte y dice: olvida la jerarquía católica que el ser humano tiene la libertad de conciencia para elegir lo que mejor le conviene. El director de la Jurisdicción Norte en su ponencia no se expresa a favor o en contra del aborto, pero defiende el libre albedrío del hombre. Y dice: la Iglesia, la luz del mundo, no ve con preocupación si se despenaliza o no el aborto. También hizo mención de las limitaciones a las asociaciones religiosas en las cuales está de acuerdo y las apoya, no considerándolas discriminatorias. Y menciona las limitaciones en las cuales está de acuerdo. Número 1, de acuerdo en que las asociaciones religiosas no posean ni administren medios de comunicación. Número 2, de acuerdo en que los ministros de culto de las asociaciones religiosas no puedan ocupar cargos de elección popular, ni dentro de la administración pública, ni puedan persuadir a sus feligreses para que apoyen a un candidato o partido alguno. Número 3, de las limitaciones a las asociaciones religiosas. De acuerdo en no impartir educación religiosa en escuelas de carácter público. Y cita a Dr. Blancarte cuando dijo: las limitaciones a los ministros de culto en materia política podrían ser consideradas por algunos como discriminatorias, pero no es así, dice Blancarte, puesto que son una exclusión derivada de la necesidad de mantener separadas las actividades políticas
religiosas, separación iglesia-estado, así como de la misma manera como se limita a los militares a participar en política. El director de la Jurisdicción Norte, Nazón Joaquín García, cierra mencionando el decálogo de propuestas que hizo la Jurisdicción Norte de la Iglesia La Luz del Mundo en aquel simposium en defensa del Estado laico en el estado de Tamaulipas en el año 2011. Número 1. La Iglesia La Luz del Mundo propone que se mantenga, como hasta hoy, la libertad religiosa dentro del marco del Estado laico. Número 2. Propuesta número 2. Que siga vigente el principio histórico, separación iglesia-estado. Propuesta número 3 de la Jurisdicción Norte de la Iglesia La Luz del Mundo. Que continúe garantizada la libertad de creencias fundamentada en el artículo 24 de la Constitución mexicana. Número 4. Cuarta propuesta. Que se mantenga vigente la educación pública gratuita y laica, fundamentada en el artículo 3 constitucional. Propuesta número 5. Que se erradique del ordenamiento jurídico la palabra secta por su carga peyorativa, por su carga emocional negativa. Propuesta número 6 de la Jurisdicción Norte de la Iglesia La Luz del Mundo. Que se garantice trato igualitario para todas las asociaciones religiosas de parte de las autoridades. Propuesta número 7 de la Jurisdicción Norte. Que se tome en cuenta a todas las asociaciones religiosas en materia de iniciativas y reformas de ley que puedan afectar a cualquier minoría. Propuesta número 8 de la Jurisdicción Norte. Que se modifique el procedimiento del censo del INEGI, volviéndolo incluyente y no excluyente, para que refleje realmente la diversidad religiosa. Propuesta número 9. Que se eleve a rango constitucional la protección de los derechos de las asociaciones religiosas. Propuesta número 10. Que se forme dentro de la Dirección de Asociaciones Religiosas una comisión que sancione toda forma de agresión, violencia física, verbal e intolerancia por motivos religiosos. Quiero recordarles que quien fuera director de la Jurisdicción Norte de la Iglesia La Luz del Mundo, el apóstol Nazón Joaquín García, durante muchos años promovió simposiums, conversatorios, foros en favor para concientizar acerca del respeto, acerca de la tolerancia, no solamente en materia religiosa, sino en todos los sentidos, para que las personas estén concientizadas de que en un Estado laico hay pluralidad de pensamientos y que se puede convivir a pesar de pensar diferente. El apóstol Nazón Joaquín García impulsó por muchos años en diferentes estados de la República, en las diferentes capitales, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, por medio de asociaciones civiles, por medio de la Iglesia La Luz del Mundo. Porque sin duda hace falta más tolerancia, hace falta más respeto, hace falta que el ser humano, que los ciudadanos de América se respeten, se acepten unos a otros. Porque en América hay muchas razas, hay muchas religiones, hay muchas formas de pensar. No todos tienen la misma personalidad. Y lo que él impulsó, sin duda, ha traído grandes beneficios a la sociedad de América. Y cerró su ponencia en aquel lugar del estado de Tamaulipas,
el director de la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo, con una frase que dice así: no a las pretendidas reformas de la jerarquía católica, respeto absoluto al Estado laico. Muchísimas gracias por su atención.